La terrible Venezuela. ¿Sabe usted que Venezuela, a pesar de ser una democracia, pues en Europa se la ve siempre como bajo sospecha? Durante más de una década, en España y en otros muchos países existe la idea generalizada de que Venezuela es una dictadura. En Venezuela, en la dictadura venezolana, la dictadura venezolana, en la dictadura venezolana, la dictadura venezolana. Algo que le está viniendo muy bien a la derecha más casposa para criminalizar a un movimiento que amenaza con romper la hegemonía del régimen del 78. Podemos pretende convertir España en una república bolivariana, donde se terminará la democracia. Yo he visto lo que ha hecho Chávez en Venezuela. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. Creo que una alternativa bolivariana sería una catástrofe sin paliativo. ¿Pero por qué es una dictadura? Yo tengo la absoluta certeza de que si alguna vez en España ganase Podemos, nos pasaría lo que en Venezuela. Ya no vuelve a haber elecciones. Lo que no cuenta este diputado del PP es que Chávez estuvo 14 años gobernando porque fue reelegido una y otra vez por sus ciudadanos durante este periodo de tiempo. Y no dejó de haber elecciones en Venezuela, sino más bien al contrario. En Venezuela todos los años hay elecciones. Lula decía hace poco, todos los años hay elecciones, cuando no hay, Chávez las inventa. Desde la llegada de Chávez al poder, en Venezuela se sale a votar casi cada año, a pesar de que allí las legislaturas son de 6 años. A menudo a votar referéndums, que en Venezuela son mucho más frecuentes que en España. Creo que no hay ninguna experiencia de los gobiernos actuales en América Latina ni en el mundo que haya tenido la cantidad de elecciones por las que ha pasado Hugo Chávez. O sea, creo que va por la 13ª elección. No he visto muchos dictadores con 13 elecciones consecutivas. De hecho, Chávez convocó elecciones generales a los 2 años de llegar al poder, a pesar de que le quedaban 4 años para agotar la legislatura. La Fundación Carter, fundación formada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter del Partido Republicano, es decir, estadounidense y de derechas, ha dicho esto sobre el proceso electoral. As a matter of fact, of the 92 elections that we've monitored, I would say that the election process in Venezuela is the best in the world. Esta es la fundación que controla todos los procesos electorales de todo el mundo. Nosotros hacemos en el Consejo Nacional Electoral aproximadamente más de 17 auditorías, en la cual participan todas las organizaciones con fines políticos. La Organización de los Estados Americanos, asociación también estadounidense, ha avalado los resultados, además de las Naciones Unidas, la UNASUR, la CEPAL y unos cuantos cientos de observadores internacionales de todas las partes del mundo y de todos los partidos políticos. Nos llamaría a escándalo que en España o en Europa se exigiera que hubiera veedores internacionales. Bueno, en Venezuela parece que es normal, que se permite y que debe ser normalizado que todo el mundo vaya a controlar ahí cómo se vota. No hay un solo país en el mundo cuyos comicios estén más vigilados internacionalmente. El sistema de voto, además, es de los más sofisticados del mundo. They have a very wonderful voting system where you go in and you touch the screen and vote the way you want to, and instantly that touchscreen result is recorded. El voto se realiza anónimamente en un ordenador que imprime la papeleta y hace de este modo que exista un registro físico y otro electrónico del voto. La identidad del votante se comprueba, además de por la cédula de identidad, por la huella dactilar, la cual es registrada digitalmente e impresa físicamente sobre el papel. Sería infinitamente más fácil manipular unas elecciones en España que en Venezuela. Los partidos que llegan por métodos democráticos al poder y luego quitan todas aquellas contrapesos que hacen que si lo hacen mal venga otro. Seguramente Aguirre desconoce el artículo 72 de la Constitución venezolana, añadido por el propio Chávez. Este artículo contempla la figura del referéndum revocatorio, es decir, la posibilidad de que el pueblo revoque al presidente o cualquier cargo electo sin necesidad de esperar a que éste agote la legislatura. Referéndum consultivo para fuera Chávez. Basta con un 7% de firmas del censo electoral para poder convocar el referéndum. ¿Eso es quitar contrapesos? Pues eso es exactamente lo que han hecho en Venezuela. Esta herramienta sería útil para evitar que un candidato se presente con un programa falso como ha hecho Rajoy y luego haga todo lo contrario a lo que decía en el mismo.
En Venezuela se convocó un revocatorio en el año 2004 por parte de la oposición. Chávez hizo un referéndum para que el pueblo decidiera si revocaban o no. Y perdona, siguió Chávez en el poder. El referéndum lo ganó Chávez, pero es la primera y única vez en la historia que en un país se convoca un referéndum de estas características. Durante los 14 años de gobierno de Chávez se han hecho 6 referéndums, 4 de ellos relativos a la Constitución, uno sindical y el revocatorio. Más de los que se han hecho en España en toda la historia de la democracia española. El más radical de todos, el referéndum constitucional del año 2007, que pretendía modificar hasta 69 artículos de la Constitución. En Venezuela, cuando hubo un referéndum constitucional en el 2007, un referéndum que perdió la propuesta gubernamental, en nuestra opinión, no es una propuesta adecuada que vaya en el camino de expansión de la democracia. El resultado de la votación fue no, y extrañamente se respetó el resultado y no se modificó la Constitución. Hicimos un referéndum, lo perdimos. También Chávez pierde elecciones y las reconoce. En el 86 se hizo uno en España preguntando por la salida de la OTAN. Ganó el sí, pero a día de hoy aún estamos dentro. De hecho, el último cambio de la Constitución que se ha hecho en España ni siquiera fue sometido a referéndum. Esta modificación se hizo además por la vía rápida y por sorpresa en agosto del año 2011. En este se modificó el artículo 135 para asegurar el enriquecimiento de los bancos alemanes por encima de las necesidades de los españoles. Y todo esto porque lo decidió la canciller alemana Angela Merkel, una persona a la que no hemos votado ningún español, pero que sin embargo desde Alemania nos gobierna. ¿De verdad estamos en condiciones de dar lecciones de democracia a nadie? Hay mucha democracia en Venezuela, no nos gusta. No me extraña que a nuestros políticos no les guste la forma de hacer democracia en Venezuela. Esto les impediría hacer lo que les da la real gana como están acostumbrados. Y sabiendo todo esto, se me ocurren 2 conclusiones posibles. 1. Los venezolanos son mayoritariamente idiotas y han mantenido en el poder durante 14 años a un líder tirano como Chávez. O 2. Que quizá Chávez no sea tan terriblemente malvado como nos han vendido. Los pueblos saben la verdad. Las políticas de Chávez, que han perjudicado directamente a las grandes multinacionales y empresas que controlan los medios, han tenido también una importante repercusión en la calidad de vida de los venezolanos, que según todos los indicadores oficiales de las Naciones Unidas han mejorado. Durante los gobiernos de Hugo Chávez se redujo la pobreza en más de 20 puntos. Se recortó también la desigualdad. Los últimos 8 años ha crecido invariablemente en el índice de desarrollo humano, que no son datos de Venezuela, sino que son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha significado el empoderamiento social y político de las personas con menos recursos, la participación pública de colectivos más marginados. Durante sus 14 años de mandato se construyeron 13.721 clínicas frente a las 5.081 que se construyeron durante los 40 años anteriores. La cantidad de médicos pasó de 18 por cada 10.000 habitantes a 58, es decir, 120.000 médicos más que con el gobierno anterior. Pero por lo menos en los barrios llegaban los médicos cubanos y allí fue que fue la génesis de la misión. Según la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad infantil se redujo del 25 por 1000 al 13 por 1000, teniendo ahora una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de la región. Pues eso es exactamente lo que han hecho en Venezuela. Seguramente esta sea otra de las cosas que horrorice al PP, puesto que ellos odian la sanidad pública y quieren acabar con ella. Chávez además consiguió terminar con el analfabetismo. Solo un país de América Latina antes que Venezuela había logrado esto: Cuba. En Venezuela la educación es 100% gratuita y actualmente tiene la segunda mayor tasa de matriculaciones brutas de América Latina, por detrás de Cuba, y la quinta mayor del mundo, muy por delante de España. Pues eso es exactamente lo que han hecho en Venezuela. Seguramente esto también horrorice al PP, dado que ellos odian la educación pública y quieren acabar con ella. En Venezuela se han hecho cosas que son reconocidas internacionalmente como positivas, pues como hacer que mucha gente que no podía votar votara, como lograr extender servicios públicos como la sanidad y la educación. Hay muchas más universidades que cuando empezaron. La página oficial de UNICEF recoge estos logros: reducción en la pobreza, acceso al agua potable, la mejora en la educación y en la sanidad. Todas estas misiones o las subvenciones, por ejemplo, de los alimentos, se financian con la renta petrolera. En los últimos 10 años, el precio del crudo ha pasado de costar $19 el barril a 112. Desde que el gobierno asumió el control de la industria petrolera, la economía dobló su volumen en los 6 años siguientes. La pobreza se redujo a la mitad y la pobreza extrema en más de un 70%. Aunque Venezuela ha ido escalando puestos en el índice de desarrollo humano que realiza las Naciones Unidas y España ha ido retrocediendo, en España aún ganamos con diferencia.
Pero por desgracia también ganamos con diferencia en paro y en desahucios, porque mientras en España desahuciamos a pobres ancianas, en Venezuela la Gran Misión Vivienda iniciada en el año 2011 ha entregado ya más de 630.000 nuevas viviendas sociales, 4 veces más viviendas en 3 años que desahucios ha habido en España desde el 2008. Tiene la desigualdad más pequeña de América Latina. En lo que estamos casi a la par con Venezuela es en desigualdad entre ricos y pobres. Venezuela nos supera por muy poco. Y eso es porque en Venezuela se ha reducido la desigualdad mientras en España crecía. Nunca antes un país europeo había estado tan cerca de uno latinoamericano en desigualdad. Una gran parte del pueblo venezolano no existía antes de Chávez. No solo no tenían derecho a la educación o a la sanidad, muchos ni siquiera estaban censados y no tenían derecho a voto. Por supuesto, para las altas élites que los más desfavorecidos tuvieran derecho a votar, empezaba a ser una amenaza. Los sectores de clase media universitaria de las universidades tradicionales del país no tienen derecho a creerse que ellos solo son Venezuela. Hace mucho tiempo que Venezuela es más grande y por eso no se explican que pierdan elecciones, porque hay gente a las que no ven, porque sus sirvientas también votan y por eso les ganan sistemáticamente las elecciones. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidad de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. Chávez plantaba cara a los bancos y a los grandes líderes como George Bush. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Y el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. La idea de que enfrentarse al poder puede ser efectivo es una idea que la oligarquía no puede permitir que se difunda. Dado que las grandes empresas, bancos o multinacionales controlan más del 80% de los medios de comunicación en Venezuela y el 100% de los grandes medios en España o en Estados Unidos, la campaña de desprestigio contra Chávez debe ser implacable. Todos los observadores, sin excepción, todos ellos te dicen que en Venezuela la libertad de expresión en medios audiovisuales ha desaparecido. Hombre, esa información está a la altura de la información de su periódico sobre Venezuela. Vamos a ver si lo que dice este periodista del ABC es verdad. Ahí van algunos ejemplos. Un país que vive en absoluta decadencia. Venezuela va hacia el caos. Lo cierto es que este gobierno pretende poner a los trabajadores al servicio del patrón. Esto no es más que la confesión de la existencia de un gobierno corrupto. Este gobierno tiene un deterioro que es indetenible. Creemos, como es mi caso, que Maduro tiene que irse. Él ha dicho que no va a renunciar. Como lo dicen todos los dictadores y demócratas. Lo de relacionar a los políticos que no nos gustan con ETA no es exclusivo de la derecha española. Algo muy serio está pasando en cuanto a las relaciones del régimen venezolano, no solamente con la ETA, con la FARC. Pero la prensa en Venezuela va aún más allá de nada que hayamos podido ver en España. La conducta del presidente de la República lo exhibe como un desequilibrado mental. ¿Cómo está evolucionando de fascista a nazi? ¿Qué es un nazi con diferencia a un fascista? Fundamentalmente que el nazi asesina. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Se están dando síntomas dictatoriales en nuestro país. Hitler y Fidel Castro, José Stalin, los más grandes asesinos de la historia en el siglo XX, van a aparecer niños del pecho delante de ti. El libertinaje de los medios en Venezuela llega incluso a permitir llamamientos al golpismo desde la televisión. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos, pero esto no se puede combatir por medios democráticos. La solución a los problemas en Venezuela es una solución militar. No se pueden utilizar métodos democráticos clásicos para combatir este gobierno. ¿Están de acuerdo ustedes con la solución militar? Yo estoy de acuerdo con usted. Para salir de Chávez no se pueden utilizar métodos democráticos. Menos mal que no hay libertad de expresión en Venezuela. Así es Venezuela. Mientras, la poca información que nos llega de allí normalmente está enfocada a generar la idea de que Venezuela es un régimen totalitario. Noticias falsas publicadas por el diario El País, como que en Venezuela se había prohibido la emisión de Padre de Familia o Los Simpson, trasladan la idea de que en Venezuela se aplica una censura propia solo de dictaduras. Bueno, pues tal como dice la página, nosotros recogimos esta información, ahí lo estamos viendo, del diario El País. El programa El Intermedio de La Sexta se hizo eco de esta noticia y al día siguiente tuvo que rectificar. Ayer martes 21 de septiembre FX emitía a las 16 horas Padre de Familia. Y luego hemos hecho lo mismo con Los Simpson. Los Simpson se emiten en Venezuela los lunes a las 8:30, 20:30. Además, hemos hablado con la cadena que nos ha confirmado telefónicamente que siguen emitiendo esta serie.
que bueno, no tenemos más remedio que rectificar la información que dimos ayer. De hecho, La Sexta, un canal supuestamente de izquierdas, manipula de manera escandalosa noticias como esta. Chávez anuncia una guerra en Sudamérica. Por eso Chávez ayer mostró este armatoste que ven, es un lanzagranadas, un AT-4 se llama. Lo usaría contra Colombia. En realidad, en ese acto, Chávez hablaba de armas que las FARC había robado a Venezuela. Busquen las cámaras. El presidente venezolano Hugo Chávez informó con documentos que las armas incautadas, presuntamente a miembros de las FARC, fueron robadas en 1995. No amenazaba a nadie con ella. Declaraciones como estas fueron omitidas por La Sexta. Y aquí aparece 5 lanzacohetes AT-4 de 84 milímetros tipo GAT. La guerrilla se llevó 5. Uribe, te faltan 2. Diarios como el ABC usan imágenes falsas para ilustrar noticias sobre Venezuela. Lo hacía bajo el título Fascismo puro y maduro. Esto salió en el ABC y esto es lo que salió, acá. ¿De dónde salió la imagen? Esto es una manipulación. La tomaron del portal de videos de YouTube. Si ustedes colocan la frase, háganlo. Una joven es brutalmente golpeada por policías egipcios. Van a encontrar la imagen correspondiente a esta foto. El video fue subido al portal el 18 de diciembre del año 2011. Este tipo de prácticas se realizan por todo el mundo. Vemos, esto es Venezuela, Hospital Central de Maracay, ¿de qué revolución hablamos? A ver, está hablando canastos con chicos recién nacidos. Sí, cajas de cartón. Bien. Y en realidad es una nota que había salido en Honduras. Con este tipo de prácticas es natural que en España tengamos una imagen absolutamente distorsionada de Venezuela y del difunto presidente Hugo Chávez. Nosotros queremos mucho a España, a pesar de las campañas que aquí nos hacen. La prensa ha dejado de ser independiente para pertenecer a las grandes corporaciones. Gran parte de la campaña que se hace de Venezuela, de Maduro, es porque hay una ley que prohíbe a los bancos ser propietarios de los diarios. Claro, a estos señores les han jodido vivos, porque estos lo que montan es un diario para vendérselo a una corporación y a partir de ahí utilizarlo como vía de expresión y ganar dinero. Pero la campaña mediática no es suficiente. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y un barco petrolero tarda más de un mes en llegar desde Oriente Medio a los Estados Unidos. Desde Venezuela son 4 días. Y desde que empezó la revolución bolivariana, los Estados Unidos ya no tienen el control de esa reserva, la más grande y la más próxima. En el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos y las élites financieras no habían logrado controlar al presidente Chávez como habían hecho hasta entonces con los gobiernos anteriores. El pueblo les había arrebatado el poder. Así que decidieron recuperarlo por la fuerza. El 11 de abril del 2002 se convocó una manifestación en contra de Chávez y otra en favor. ¡Chávez, maldito! He wants us to become a Cuba. He wants us to become a communist. ¡Vete para Cuba, Chávez! ¡Chávez es el killer! El grupo de manifestantes contrarios al gobierno era conducido por las fuerzas opositoras al Palacio de Miraflores, donde estaban concentrados los partidarios de Chávez. 2 francotiradores abrieron fuego contra ambos bandos. Un grupo de chavistas disparaba contra los francotiradores, pero los medios de comunicación privados manipularon las imágenes para que pareciera que estaban disparando contra los manifestantes desarmados de la oposición. Los medios locales mostraban a los partidarios de Chávez disparando desde el puente y a continuación la calle donde los manifestantes habían sido heridos en la cabeza. Manipulaban las imágenes para que pareciera que los partidarios de Chávez habían hecho esos disparos mortales. Presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Si vemos el vídeo completo, podemos comprobar que en realidad, en la calle hacia donde supuestamente estaban disparando, no había nadie. Pero las imágenes manipuladas ya se habían difundido y era justo lo que hacía falta para justificar el golpe de Estado. Los militares golpistas asaltaron el palacio y se llevaron a Chávez con la intención de forzar su renuncia. Que es un golpe de Estado. Mientras, el empresario Pedro Carmona tomaba el gobierno. Los medios de comunicación de Venezuela y de todo el mundo daban la bienvenida al nuevo presidente. Buenos días, tenemos nuevo presidente. En el Grupo Prisa, cuando trabajaba allí, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, que el diario El País, al día siguiente, publicó un editorial donde justificaba ese golpe de Estado. En todas las redacciones de los medios de comunicación de Prisa, evidentemente, hubo una serie de consignas. Pero el pueblo no estaba dispuesto a dejar que se les arrebatara la democracia. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. El pueblo está con el presidente y lo va a venir a apoyar y tú vas a ver. Cuando sacaron a Chávez del poder obligadamente por la fuerza, dijeron que había renunciado. Esta es la ciudad, somos todos. Chávez no ha renunciado. Cuando el pueblo venezolano lo retornó al poder,
empezaron a pasar caricaturas. Esa es la prensa. Los paracaidistas con los helicópteros. Yo soy líder paracaidista y allá fueron mis paracaidistas. Y me trajeron otra vez al palacio, rodeado de pueblo. El ejército venezolano forjador de libertades está con su pueblo. ¡Viva el presidente! ¡Viva El periódico The Guardian publicó datos sobre la implicación directa de los Estados Unidos en el intento de golpe de Estado. Desde entonces, las viejas oligarquías, a menudo financiadas por los Estados Unidos, han hecho todo tipo de maniobras de desestabilización, como el paro petrolero convocado por el gremio empresarial a finales de 2002, que paralizó la economía en Venezuela durante semanas. O más recientemente, los actos violentos durante las manifestaciones del pasado mes de enero encabezadas por el líder de la extrema derecha, Leopoldo López. Las fuerzas contrarias al gobierno venezolano realizan un plan para desestabilizar el país. Las denuncias de Nicolás Maduro habrían sido corroboradas gracias a un presunto documento interno de 3 organizaciones de Colombia y Estados Unidos. Una grabación telefónica que no fue emitida en España apuntaba a un nuevo intento de golpe de Estado. Me informan que es algo muy similar al 11 de abril. Pero, ¿cuándo? Mañana. Desabastecimiento en los supermercados. Nosotros debemos producir aproximadamente 270 paletas diarias, apenas producimos 180, es por orden de los patronos. Ellos dicen que eso es lo que cumple, pero nosotros sabemos que las máquinas pueden dar más. O subidas ficticias de la inflación provocadas por el sector privado. Nosotros tenemos una economía estructuralmente especulativa, ha estado inducido por una expectativa inflacionaria de incremento de precios que la mayoría de las veces no está relacionado racionalmente con sus costos. Todo vale con tal de que los Estados Unidos recuperen el control del petróleo de Venezuela. A Chávez le costaba disimular el hecho de que no terminara de congeniar del todo con los Estados Unidos. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! Usted sabe que en Europa, cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima. En cambio usted... ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué no condenáis la dictadura venezolana? La Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. No me tengo que ir a Corea del Norte, me puedo ir, por ejemplo, a Venezuela. El jefe de la oposición en la cárcel. Se ha asesinado en las calles de Venezuela a 60 personas. La libertad de expresión en medios audiovisuales ha desaparecido. Hombre, la falta de democracia. Hay mucha democracia en Venezuela. Y, sobre todo, la desigualdad. Los países con más recursos naturales de América Latina y los más pobres y los que tienen más parados y más miseria. Quiere decir que no conoces absoluto Latinoamérica. Sepa España que la queremos. Y queremos que España nos conozca cada día mejor. Quizá algún día algo cambie en España y los españoles podamos conocer y comprender mejor no solo Venezuela, sino al resto de movimientos en América Latina que se han sumado a una forma diferente de hacer política en la que el pueblo está por delante del poder financiero. En el próximo episodio... Podemos lo peta en América. Podemos es esta agrupación política que crece y crece en España. España y Europa empiezan a moverse en otros sentidos y empiezan a inquietarse. ¿Qué es Podemos? Su líder, Pablo Iglesias, rompe con todos los esquemas de lo que se supone que es un político en España, es decir, tiene cabello largo, tiene 35 años. El chavismo llegó a España. Es un diputado chavista. Los dos grandes partidos están con miedo, están asustados. Los líderes de los gobiernos populares dan su apoyo a Pablo Iglesias. Nosotros lo valoramos mucho. Tenemos con mucha esperanza. Hace un momento me he informado que Pablo Iglesias está primero en las encuestas. ¿Habrá revolución bolivariana en España? وأن الله سبحانه وتعالى سيستبدلكم بقوم غيركم. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!